seguridad como función social, la nacionalización de los recursos básicos, los derechos de los trabajadores y de los campesinos, protección a ellos, y la seguridad económica y social. En el 54 se hace una ligera modificación, ¿ok? Y la ligera modificación es que sí, pero siempre y cuando no provoques inflación. Y esta es la gran modificación del modelo del desarrollo estabilizador. Es el concepto de que todo esto sigue siendo algo importante, esto es lo que debe hacer el Estado, pero ya que no haga una cosa, que no se esté financiando a través de fondos del Banco de México que provocan los desequilibrios de inflación y posteriormente de balanza de pagos. Esta es la gran modificación del desarrollo estabilizador, porque desde antes ya teníamos el concepto de cómo debería ser el papel del Estado. ¿Qué modifica? Que ahora tengo una tasa de inflación que quiero mantener baja, que ahora voy a tener una atención al equilibrio en la balanza de pagos, y eso implica que, a diferencia de lo que habían hecho los gobiernos previos, ¿sí?, alemán, etcétera, son gobiernos en los cuales ahora voy a tener más permisos de importación y aranceles. Y lo vamos a ver dentro de un rato en una declaración que hace el entonces presidente López Portillo, cuando dice con claridad: para evitar esto vamos a poner aranceles, licencias de importación. En otras palabras, voy a ajustar la balanza de pagos. No me importa cómo, la voy a ajustar, impidiendo que ocurra esto. ¿Okay? Lo que no voy a permitir es que la gente empiece a comprar de más productos del extranjero. Y le empiezo a poner, ¿qué cosa? Límites a las importaciones. Aranceles que las encarecen o cuotas, licencias para poder importar. Ah, bueno, pero en una sociedad como la nuestra y como la de cualquiera, entre paréntesis, si yo le doy licencias a alguien, ese alguien está dispuesto a darme a mí, ¿qué cosa? El precio del maíz en nuestro país se produce en el campo a 500 pesos la tonelada. Lo podemos traer del extranjero a 300 pesos puesto en el mercado mexicano la tonelada. ¿Quiere licencias usted para importar? ¿Qué le va a permitir eso? Si yo le doy la licencia, ¿qué le pasa a usted? ¿Puede su compañero de la izquierda importar? ¿Quién tiene la licencia, usted o él? Yo. ¿Puede? No. Ok, ¿puede su compañero a la derecha? Tampoco. ¿Quién es el único que puede importar? Yo. ¿Cuánto me va a dar para la licencia? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿La quiere gratis? Ah, pues ¿qué pasó? Nos reímos, pero esto es lo que causan todo este tipo de cosas. Lo que causan es, eso va a hacer que mucha gente esté dispuesta a pagar lo que llamamos en México la mordida. ¿Ok? Porque al final, lo que me da eso es la posibilidad de enriquecerme. Y estoy dispuesto a dar una proporción de mi riqueza a quien tiene la autoridad de darme esa posibilidad. Este es uno de los grandes problemas y de las grandes discusiones. ¿Somos honestos o no somos honestos? Bueno, pues ya descubrimos que más o menos. Bueno, si somos más o menos honestos, no somos honestos por definición. ¿Okay? Si no somos honestos por definición, este tipo de cosas simplemente conducen a que alguien pueda comprar y vender la licencia. ¿Okay? Entonces, lo que estamos encontrando nosotros es que el papel del Estado sigue siendo un papel promotor del desarrollo y crecimiento. La política fiscal cambia a ser restrictiva, es decir, no gastes más de lo que debes, a menos que tengas la capacidad de financiarte. Política monetaria desarrolladora, es decir, de ahora en adelante vamos poniendo fondos. Entonces había en la época lo que se llamaba los cajones, y un banco estaba obligado a cumplir con una cierta cuota de préstamos a un sector determinado. ¿Okay? Entonces era obligado darle un préstamo, o sea, de tu total de préstamos, un porcentaje, dáselo al sector agropecuario, porque es importante desarrollar la industria agropecuaria, o tal y cual. El modelo de industrialización EASY, ¿sí? ¿Qué
quiere decir easy? Import substitution is industrialization. Muy bien, muy bien. Y eso que no estudia economía, consta. No, se estudia economía. Mala suerte. Pero no levantó la mano, ¿se fijaron cuando preguntamos? ¿Sí? Consolidación de una clase media. Esto es lo más importante. El país tiene muy claro y el gobierno tiene muy claro que tiene que consolidar una clase media. Y todo lo que hemos platicado en los últimos meses de demanda agregada es cómo consolida una clase media que sea el motor de la compra y adquisición para el desarrollo del país. Entonces, fíjense bien, en realidad no hago gran cambio excepto que voy a ser cada día mucho más proteccionista y voy a ser cada día más restrictivo en mi gasto. ¿Qué le pasa al desarrollo estabilizador? Pues le sigue, hay muchas formas de llamarlo, yo lo llamo el nacionalismo revolucionario populista, ¿ok? Que tiene dos fases. La primera fase es un desarrollo que él llama compartido y que yo llamo intervencionista. Interviene fuertemente Echeverría en la economía. Y el otro es López Portillo, que dice vamos a manejar la abundancia. ¿Qué es lo importante para esos señores? Por lo tanto, es crecimiento y empleo sin que les importe la inflación, los desequilibrios financieros y la situación de la balanza de pagos. Esta es una exageración mía, ¿ok? Por supuesto que a ellos les preocupaba, pero al final no les preocupó porque reventó por ese lado la costura del saco. Lo que pasó finalmente fue que se desbocó la inflación, que tuvimos desequilibrios financieros serios producto de esta inflación y que nuestra balanza de pagos quedó deteriorada para los siguientes 20 años. Estos desequilibrios financieros, particularmente notables en el tamaño de deuda interna y externa, mucho más importante la segunda que la primera, que quedan como la contribución de estos señores, traen a lo que yo llamo los años perdidos del neoliberalismo. Tampoco son neoliberales, ¿ok? Pero bueno, les dicen neoliberales. ¿Por qué? Porque estaban obligados a restaurar primero el equilibrio macro, que es el periodo de la Madrid, que encima de todo tiene un problema a Miguel de la Madrid, le toca el terremoto del 85. Es como si ustedes estuvieran ahorita en Japón. El problema es, si además de todo me das una desgracia de esa naturaleza, traigo doble problema. Bueno, ustedes piensen, y ahorita van a ver cómo estaba el país. Un país que está en situación de desequilibrio financiero, en quiebra, con grandes problemas de servicio de deuda externa, y de pronto tiene encima un terremoto de la magnitud que tuvimos en el Distrito Federal y tiene que reconstruir todo eso, va a ser muy difícil. Los japoneses tienen riqueza, pero si lo mismo que le pasó a Japón le pasa a Haití, pues ya le pasó. ¿Y qué pasó en Haití? En Haití siguen todavía en tiendas de campaña, todavía siguen con problemas, todavía hay desempleo, el 90% de la población no tiene fuentes de ingreso. Por lo tanto, estamos platicando de una situación muy distinta. Eso nos pasa a nosotros, ¿ok? Lo que nos pasa es el 85 nos agarra en medio de un programa sumamente austero de restauración del equilibrio macro. Y encima quedo comprometido y por lo tanto no termino, y quien termina de restaurar el equilibrio macro es Carlos Salinas de Gortari. El resultado de esto es que, querramos o no querramos, y este es prácticamente el artículo de José Romero, ¿sí? A donde nos lleva es, por las buenas o por las malas, todo esto condujo a que tuvimos que aplicar un recetario de cocina que se conoce como el Consenso de Washington. Uno, tienes que liberalizar el comercio exterior, porque tu comercio interior no da, y por lo tanto tienes que volverte competitivo ante el mundo exterior. Segundo, no pongas tipos de cambio fijo, pon tipo de cambio flexible para no estar sujeto a una tontera como la que tengo en el pizarrón. Tercero, el gobierno no debe estar metido en actividades privadas. Todo lo que pueda hacer el sector privado, deja que lo haga, lo hace mejor que tú. Cuarto, abre los mercados financieros, si no, no te llega ahorro. Bueno, sino más que ahora nos está llegando mucho ahorro y también es perjudicial. Quinto, abre los mercados domésticos. Deja que la gente sea competitiva.
Sexto, sigue siendo disciplinado fiscalmente. Séptimo, reduce tu deuda pública. El servicio de la deuda no te permite hacer inversiones correctas. Octavo, pon una política monetaria restrictiva. Y por último, abre tu mercado laboral. Si leen cada uno de estos temas y lo ponen en contraste con lo que les puse que era el nacionalismo revolucionario, lo que van a ver es que es no, 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 no. Eso también es un problema. Tenemos un país en donde una gran proporción de la población sigue con las ideas del nacionalismo revolucionario, enfrentado con una situación en la cual esta fue la obligatoriedad que me impulsó el mercado. Entonces, el gran pleito político hoy es, esta es una imposición del extranjero. Encima se llama el consenso de Washington, y eso quiere decir que las instituciones dominadas por Washington, soberanía nacional violada, contra uno de los principios del nacionalismo revolucionario. Esto de veras yo creo que es difícil que ustedes se lo imaginen, pero esto es equivalente a que si a ustedes no les gustan los gusanos, no sé si han comido gusanos de maguey, ¿sí? Bueno, ¿a quién no le gustan? Así de plano, a ustedes no le gustan. Ok, pues hagan de cuenta que lo único que les voy a dar de comer es gusanos de maguey, ¿ok? Ese es el nivel de repugnancia para mucha gente de aplicar estas políticas. Es importante que lo entiendan porque gran problema que traemos hoy es eso, es que hay todavía mucha gente que no puede aceptar estas políticas porque las considera que van en contra de lo que son sus principios del desarrollo revolucionario en este nacionalismo revolucionario que tanto tiempo duró en México. ¿Okay? Y entonces lo que provocó es que nos llevó a este cambio de política exterior. A mí me causa mucha gracia, y se los dije en otra clase, que la gente de relaciones internacionales no entienda que la política exterior más importante es la comercial. Todo lo demás es consecuencia de esto. Porque finalmente, ¿por qué voy a ir a defender a un país determinado? Pues por los intereses vitales de mi nación. ¿Cuáles son los intereses vitales de los Estados Unidos? Seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? Energética. ¿Sí? Si mi economía está basada en el petróleo para producir, lo más importante para mí es seguridad energética. Si tengo conflictos en el Medio Oriente, lo voy a hacer por la democracia. Tan no lo hacen por la democracia que en Bahrein están haciendo presiones pequeñas y en Libia ya están aventando bombas. ¿Sí? Lo importante es, quiero asegurar mi fuente de petróleo. Sin duda, hay mucho de eso. No, pero también es el concepto de democracia. También es cierto. ¿Pero por qué el concepto de democracia? Porque para los Estados Unidos les conviene que sea democrático un país cuando eso le permite que tenga una mejor relación con ellos. Y vamos que eso, ya sé que ustedes no lo creen, pero es. Globalizamos la economía, entramos en tratados de libre comercio y después lo empujamos a fondo con Zedillo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Salinas de Gortari alcanza a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Quien lo goza es Zedillo. En 1994 es cuando apenas entra en vigor. Es el final del sexenio de Salinas de Gortari. En realidad se dispara, por lo tanto, con Zedillo este proceso. ¿Okay? Y entonces la pregunta es, ¿cómo inicia todo esto que nos condujo de un país con nacionalismo revolucionario a un país globalizado? Todos son gobiernos del PRI, ¿eh? Digo, aquí no hay un cambio porque fue un cambio de alternancia, ¿no? Son gobiernos que están simplemente transfiriéndose el poder entre ellos mismos. Pues lo que pasa es que cuando empieza el sexenio de Ávila Camacho en el 41, ahí empieza un cambio, un giro respecto a lo que vimos en la clase anterior, o las clases anteriores, de Calles y particularmente Cárdenas. ¿Okay? Y con Ávila Camacho empieza esta definición de un nuevo cambio en la política económica en la que quieren promover el desarrollo industrial del país.
Todo lo que vimos de Cárdenas es cómo quería empujar el campo, cómo trataba de hacer ese tipo de cosas. Ahora lo que estamos viendo es, ya de manera clara y definida, nuestras teorías de sustitución de importaciones, que son las teorías que proceden de esa filosofía que viene ¿de dónde? Del concepto de que hay un país periférico, hay un país central, son los productos industriales los que tienen valor y por lo tanto hay que industrializarse. ¿Okay? Entonces, aunque ustedes no lo crean, todas esas cosas que vimos al principio, ahí están. Porque ahora hay gente que llega y que les dice, necesitamos industrializarnos y la manera más fácil de industrializarse es sustituyendo importaciones, porque ya tienes un consumo local para ese producto. Entonces empieza el giro de modelo económico. México pasa de ser un país que estaba exportando materias primas, productos agrícolas, hacia una cosa distinta. La Segunda Guerra Mundial además nos ayuda porque nos da ventas muy fuertes con Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que tenemos nosotros es, el sector primario es el que va a estar generando estas exportaciones y yo voy a estar teniendo una política en la cual todo el excedente se lo paso a la industrialización. Es una política deliberada de transferencia de recursos del campo hacia la industria. Pero eso también hace que yo tenga transferencia de personas del campo a la ciudad. Y eso cambia el patrón de la estructura de nuestro país. No es lo mismo un consumidor urbano que un consumidor agrícola. No consumen lo mismo, no necesitan las mismas cosas, no satisfacen igual. Vamos a cambiar todo el patrón de consumo y producción del país. ¿Okay? Aparte les mandamos a los braceros, que todavía no les pagan, y es parte del proceso. ¿Qué ocurre? Yo estoy usando esas divisas y voy a empezar a impulsar una sustitución de una planta industrial que va a estar sustituyendo estos bienes de consumo. ¿Okay? Y se pensó que esto nos va a dar una industria que a su vez va a estar creciendo y que va a generar el empleo necesario en el país. A partir del gobierno de Miguel Alemán del 46 al 52, este impulso industrializador es todavía mayor y lo que tenemos nosotros es la industria es la esperanza. Grupos de poder. Si antes los grupos del poder estaban en el ejército, en el campo, en la iglesia, hoy los grupos de poder están en esta incipiente clase que se está desarrollando, la clase empresarial, y además en los burócratas, que son los que controlan todo este proceso. Y por lo tanto lo que estamos viendo nosotros es cómo se hace un cambio de política, pero sigue siendo nacionalista y sigue siendo revolucionario. Sigue siendo el Estado el rector, sigue siendo el Estado el que provee, sigue siendo el Estado el que va a dar subsidios al consumo y a los precios de garantía. Después de Ávila Camacho, Miguel Alemán y Ruiz Cortines, ¿qué les pasa? Bueno, tienen inestabilidad en las finanzas públicas. Tienen déficits fiscales de magnitud reducida. La relación fue 0.3, 0.0, 0.2. Pero lo que le está pasando en realidad es que hay más demanda de productos de la que yo puedo generar en el país. Entonces el verdadero problema de estas administraciones se da en los shocks externos que les obligan a tener balanzas de pagos deficitarias. ¿Okay? Hoy estamos sufriendo un shock externo. ¿Cuál es el que está pasando hoy? Si las materias primas, el precio de los alimentos sube como está subiendo, tengo un shock externo en mi país. No es nada que yo haya provocado. Si yo tengo que importar 1 millón de toneladas de maíz para satisfacer la demanda de tortilla en México y el precio del maíz pasa de $1 a $2 el kilo, ese incremento es un shock externo que no está siendo alterado por mi demanda. Yo sigo demandando 1 millón de toneladas al año. Pero lo que pasa es que los chinos ahora demandan lo que antes no demandaban, los indios demandan lo que antes no demandaban, y esto ha hecho que la demanda de maíz en el mundo se dispare. Si tengo un problema de sequía en Estados Unidos y ese problema de sequía hace que se reduzca la oferta, es un shock externo a mi economía. ¿Okay? No es nada que haya hecho yo. Sigo consumiendo lo mismo, sigo produciendo lo mismo. El problema es que ahora
¿Hay menos oferta y por lo tanto sube el precio? ¿O hay más demanda? ¿O las dos al mismo tiempo? ¿Cuántos están incrementando los precios de las tortillas? Un montón. Y no importa lo que diga el gobierno, dado este shock externo, yo voy a tener este impacto en mi producto. Tengo un problema de inflación, porque ahora lo que traigo son precios que se disparan. Pero si el tipo de cambio baja, entonces en realidad el precio unitario se va a mantener y mi inflación puede ser controlada. Pues sí, nomás que estamos importando y no estamos produciendo aquí. ¿Nos queda clara toda la relación? Estoy usando el tipo de cambio para controlar la inflación en el país. ¿Okay? Pero si mantengo el tipo de cambio controlado, por eso dicen que va a bajar al 3%, porque el punto es, todo lo que yo importo ahora es más barato en pesos. Y por lo tanto, eso hace que la presión inflacionaria disminuya en la canasta de productos que definen mi índice de precios. Entonces, hay un riesgo aquí, ¿sí? Que el gobierno sí esté usando, no de manera deliberada, pero que esté usando esta opción para bajar la inflación en el país. Bueno, esto pasa acá, ¿ok? Ellos están tratando de controlar la inflación y al tratar de controlar la inflación, parte del problema es que no pueden aguantar con un tipo de cambio fijo. Y lo que ustedes van a ver en este periodo es devaluación, porque hay un problema de balanza de pagos, porque hay un problema de choque externo que me causa como país que tenga este problema de precios relativos en mi contra. La inflación de 40 al 46 se debe a un exceso de demanda extranjera provocada por la Segunda Guerra Mundial y a la inflación de posguerra. Es un choque externo, no tiene nada que ver conmigo, pero desafortunadamente eso pasa. De 1946 a 50 se debe a la recesión mundial que nos produce déficits comerciales y devaluaciones automáticas. El país no tenía acceso al crédito internacional, por lo que al acabarse las reservas venían las devaluaciones. Del 50 al 54 la inflación se debió a la guerra de Corea, que produce superávits en la balanza comercial en 49 y 50 y de capitales del 49 al 54. Estos superávits aumentan las reservas internacionales, lo que se traduce en una mayor oferta monetaria y precios más altos. Ahí sí lo que estaba diciendo su compañera se da. Como tengo una gran cantidad de reservas, mi oferta monetaria se incrementa. Si se incrementa mi oferta monetaria, tengo impacto inflacionario y ese impacto inflacionario me da un impacto de balanza de pagos. Claro para todos, porque si es pregunta de examen, ya no los vuelvo a disculpar de que no saben. ¿Sí? ¿Todo les quedó perfectamente claro? ¿Lo van a poder explicar en media página? ¿Sí o no? Lo puso en el examen pasado, ¿no? No sé, a lo mejor se los pongo el siguiente. Hasta que lo entiendan. A ver. ¿Qué acabo de decir? ¿No tengo la menor idea? ¿Sí? A ver. Nos dijo que Pero no es lo que yo les diga, es ¿qué entienden? ¿Sí? No es porque no entiendan, es decir, ¿qué entienden? ¿Qué es lo que usted entendió? Yo tengo una situación en la cual le estoy diciendo aquí una afirmación, le estoy diciendo, del 50 al 54 la inflación se debe a la guerra de Corea, que produjo superávit en la balanza comercial en el 49 y en el 50, y de capitales del 49 al 54. ¿Qué quiere decir esto? Estamos exportando más de lo que estamos importando. Y por lo tanto, ¿qué me está ocurriendo? Tengo superávit de capitales. No solo me está llegando superávit de mercancías, me está llegando superávit de capitales. ¿Eso quiere decir qué cosa? Que de pronto tengo esta oferta desplazándose muy fuerte. ¿Sí? ¿Es por lo mismo? O sea, ¿era dinero que se invertía en México para producir? Era dinero que se invertía, eran inversiones que venían acá, eran mis exportaciones, y entonces lo que me pasa es, se mueve mi curva de oferta. Pero ¿qué tipo de cambio tengo? ¿Qué sistema de tipo de cambio tengo? Fijo. ¿Qué quiere decir que sea fijo?
que este no se mueve, ¿sí? Y entonces lo que tengo es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que me está pasando? Y por lo tanto, a ese precio no tengo el equilibrio aquí, lo tengo aquí. ¿Qué me está pasando aquí? Se está moviendo mi demanda. Ah, bueno, ¿cómo se mueve la demanda? Ah, pues lo que pasa es una cosa que seguramente ustedes ya no se acuerdan de sus clases anteriores, que es, cuando yo tengo esto, con un tipo de cambio fijo, ¿qué pasa ahora sí con mi política monetaria? Cuando tengo un cambio, el gobierno central está obligado a entrar al mercado, ya sea metiendo dólares para mantener el tipo de cambio en el nivel que desea. Y si eso no está pasando y se ve la necesidad de reserva, de inyectar reservas. Tengo un tipo de cambio fijo. ¿Qué pasa con mi oferta monetaria? Ahora que usted ya declaró que sí es economista. Lo que pasa es que se sienta aquí con otros para que no le preguntemos. ¿Qué pasa con la base monetaria? ¿En qué se basa la oferta monetaria? La cantidad de dinero que hay en circulación. ¿Y cómo sé qué es? ¿Cuándo expando mi oferta monetaria? Internacionales y crédito externo, ¿no? Como por ejemplo cuando el nivel de precios sube. Esa es parte del problema. Tienen que entender todas esas cosas y son ellas complicaditas. Si de pronto yo tengo muchísimo más, ¿qué es un tipo de cambio fijo? Ok, el patrón oro. ¿Quién me explica el patrón oro? Era el respaldo que antes tenía el dinero, la moneda. Ok. ¿Qué pasa cuando tengo esto? Si yo tengo un peso igual a 1 kilogramo de oro y tengo 5 kilogramos de oro en el país, ¿cuántos pesos puedo emitir? 5. Ok. Entonces mi oferta monetaria es 5 pesos a este tipo de cambio, ¿sí? Este es mi tipo de cambio, porque lo que dije era, cualquier persona que tenga un peso puede venir a México y decirme, dame 1 kilo de oro, porque la verdad es que tu grosso peso no lo quiero, dame 1 kilo de oro. Y le tengo que dar su kilo de oro. Pero ahora tengo una cosa que se llama exportaciones e importaciones, ¿sí? Mi balanza. Mi balanza es positiva. Piénsenlo aquí. De pronto tengo, ¿qué cosa? Tengo más oro, porque tengo una balanza positiva y yo pido que me paguen en oro. Me pagan en oro, entra el oro, y ya no tengo 5 kilos, tengo ahora 10 kilos. ¿Cuál es mi oferta monetaria? 10. ¿Qué pasó con mi oferta monetaria? Ok. Y por lo tanto, ahora tengo más dinero en circulación. ¿Para qué usan ustedes el dinero? Y por lo tanto, lo que me va a pasar es que voy a tener aquí una situación en la cual tengo más reservas, tengo una mayor oferta de dinero, pero también tengo más demanda. Y la demanda, si no tengo los productos, ¿qué me causa? Inflación. Y por lo tanto, toda esta frase es esto. Si tienes un tipo de cambio fijo, el problema que vas a tener con ese tipo de cambio fijo es que entonces tu política monetaria te lleva a que estés colocando cada vez más dinero en el mercado si lo que traes es superávits. Con esos superávits lo que me haces es que me provocas inflación, pero también me vas provocando cada vez más y más, ¿qué cosa? Demanda de productos del extranjero para satisfacer la demanda. Eso hace que se regrese y me controla. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero seguir manteniendo el mismo nivel de oferta y de demanda en mi país? Con un tipo de cambio fijo, voy a tener que subsidiar eso. ¿Con qué lo subsidio? Con las reservas. ¿Sí? Aquí es fácil entenderlo porque el peso y el kilo de oro están definidos, pero si se llama dólar, lo que tengo es un tipo de cambio fijo distinto. Ya no es patrón oro, ahora es patrón
¿Ok? Y en ese patrón dólar lo que estoy diciendo es, no es oro lo que es importante, son los dólares. Si tengo muchísimos más dólares en mi país, entonces tengo una oferta monetaria superior. Ah, bueno, a los economistas les van a enseñar que tienen que esterilizar. ¿Cómo esterilizan? Inyectando... ¿Cómo esterilizo estos malditos dólares? ¿Sí? O sea, lo que no quiero es incrementar mi oferta monetaria. ¿Cómo le hago entonces? Entonces reduce eso, quitas esos dólares que entraron de más para mantener el tipo de cambio. Y por lo tanto lo que tengo que hacer es que el Banco Central tiene que salir a hacer ¿qué cosa? Una operación de mercado abierto. Y compra, ¿verdad? O vende. ¿Qué hace? En este caso. Compra. Compra. Cuando compra se incrementan sus reservas. Entonces lo que le va a decir al gobierno es, para que no hagamos esto tenemos que salir con alguna forma de que la gente ahorre. Porque lo que yo quiero es que en lugar de que gaste, ahorre. ¿Cómo le hago para esterilizar a todos y cada uno de ustedes en su interés de consumir? Les ofrezco unas tasas de interés más grandes, entonces ustedes están encantados, ahorran su dinero y lo esterilizamos. Y no hay impacto en la demanda de productos. Bueno, lo que está pasando aquí es que como sí lo había, una cosa que va a ir pasando poco a poco es que yo tengo un tipo de cambio fijo, pero tengo diferenciales de inflación entre mi principal socio comercial, Estados Unidos, y yo. Y en la medida en que tengo diferenciales de inflación, los productos mexicanos